Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿pueden escucharme? Buenas tardes, muchachos. Hola Heidi, hola Ariana. Hola niños, ¿cómo están? ¿Los demás? Estoy un poco despeinada. Vamos a arreglarnos. Un poquito de gel por aquí, gel por acá. Hola Diego, hola Diana, hola Dulce. Hola Matías. Hola niños, hola. Espero que se encuentren muy bien, chicos. Hola Santiago, hola Yafet. Hola niños, hola Victoria. ¿Qué tal muchachos? Espero que estén muy bien. En la clase pasada hablamos acerca de el proceso digestivo de algunos animales y ahora pues vamos a hablar, hola Gabriela, vamos a hablar de el método mediante el cual en nuestro cuerpo, ya en cualquier ser vivo, aumenta el número de células. Chicos, pregunta, a ver, les hago la pregunta, a ver por ahí si lo recuerdan. ¿Cómo se llama el proceso en el cual nuestras células atraviesan para poder aumentar el número o la cantidad de células? Por ejemplo, me hago una herida, el tejido epitelial se rompe y se genera un agujero, ¿no? ¿Qué hacen las células que están alrededor para poder regenerar ese tejido y poder tapar ese agujero y poder hacer que esa herida cicatrice? Claro, es un proceso de cicatrización, pero ¿qué hacen las células para que la herida pueda cicatrizar? Las células pasan por un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Qué hacen las células para que éstas puedan duplicarse? Duplicarse o dividirse, ¿no? Y de esta manera poder tapar el agujero que se hizo en el tejido epitelial. Muy bien, Santiago. Muy bien, Diego. Hay dos tipos, ¿no? Mitosis y meiosis. Para poder tapar la herida que se ha hecho en el tejido epitelial, las células epiteliales pasan por un proceso llamado mitosis, en el cual duplican, ¿no? A las células epiteliales se duplican con la misma carga genética idénticas, son células idénticas, y estas células van a tapar o regenerar el tejido que ha sido dañado. Ahora, en qué casos se lleva a cabo la meiosis? Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver por acá. Bueno, ya les hice el spoiler, ¿no? El día de hoy vamos a hablar pues justamente de estos dos tipos de división celular, que es la meiosis y la mitosis. Quiero por aquí recalcar algo. Cuando las células de nuestro tejido epitelial hacen mitosis, se duplican entre sí y generan células con la misma carga genética, ¿no? Por ejemplo, acá tú ves, perdón, ¿ves el diagrama de mitosis? ¿Ves el diagrama de mitosis? Jóvenes, pregunta antes de continuar. El Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, que es nuestra especie, se caracteriza por tener un número específico de cromosomas en el núcleo de cada célula. Así es, Matías. Dígame, ¿cuál es la cantidad de cromosomas que presenta el núcleo de cada una de nuestras células? Muy bien, 23 pares. Sumando esos 23 pares tenemos 46 cromosomas, ¿no? Así es. 46 cromosomas o, ¿no? También se pueden presentar en la forma de 2N. ¿Cuánto vale N? Chicos, a ver, ¿tiene su matemática? ¿Cuánto vale N? Ajá, N igual a 23, que son los 23 pares que presenta el núcleo de cada célula somática del cuerpo humano. Ahora, para regenerar tejidos, como la herida que a veces nos hacemos en las rodillas, ustedes ya no tienen las rodillas ya raspadas, ¿no? Ustedes, de repente, sus padres o sus apoderados los han cuidado tanto que han evitado que sus rodillas se raspen. O de repente sí, yo me estoy equivocando. Pero en mi época, en la que menos o el que menos se caía y se arañaba las rodillas, ¿no? Sangre en las rodillas, herida en las rodillas. Pero esas heridas sanaban, porque el tejido epitelial se recuperaba.
¿Qué hacían las células del tejido epitelial para poder recuperar este tejido? Hacían mitosis, en el cual las células que estaban alrededor de la herida se dividían por mitosis y generaban células idénticas, con 46 cromosomas, todas aquellas células resultantes de la mitosis. Por ejemplo, si esta célula tenía 46 cromosomas, en todo su proceso de la mitosis, estas células jóvenes, esta célula, iba a generar a dos células totalmente idénticas. Pregunta, niños. Si esta célula originaria llamada célula madre, así se dice, no es que sea la célula madre como tal, sino célula madre porque es la célula que origina las dos células. Si esta célula madre tenía 46 cromosomas y se dividió por mitosis, genera dos células hijas idénticas. O sea, jóvenes, ¿qué cantidad de cromosomas tendrán estas células hijas? Si la célula madre tenía 46 y se dividió por mitosis, y cuando es mitosis se generan dos células idénticas, o sea, con la misma carga genética. Muy bien. 46 cromosomas también. Y así, muchachos. Estas células se van a dividir y van a generar a la vez dos células. Y las dos células que se generen también la carga cromosómica se mantiene. 46 cromosomas, 46 cromosomas. ¿Ok? Y entonces así. Las células epiteliales se van a dividir por mitosis y van a mantener la carga genética. Y así sucede casi con todo nuestro cuerpo, a excepción de una parte. A ver, jóvenes. Nosotros somos 33, con todos, ¿no? Con la teacher, con la persona que está supervisando, más los alumnos. Somos 33 personas en esta reunión. Pero cada uno de nosotros, jóvenes, se originó a partir de dos células. Una paterna y otra materna. Dígame cuáles son estas dos células que originaron a las 33, bueno, ahora 32 personas que están en esta reunión. ¿Cuáles son esas dos células? Una tiene esta forma, más o menos, óvulo y espermatozoide. Muy bien. Pregunta, niños, ¿en qué parte del varón, en qué estructura, en qué órgano del varón se producen los espermatozoides? ¿En qué estructura del varón? ¿En qué órgano? En los testículos. Muy bien. Entonces, en los testículos hay células con 46 cromosomas y ellas realizan un proceso de meiosis. ¿Para qué? Para reducir a la mitad la carga genética. Una célula, cuando se divide por meiosis, genera 4 células hija. Y cada una lo hace con la mitad de la carga genética, con la mitad de la carga genética, mitad de la carga genética, mitad de la carga genética. En el tema de espermatozoides, el proceso en el cual se generan o se crean nuevos espermatozoides, este proceso se llama espermatogénesis, en el cual una célula llamada célula Leydig, que se encuentra en los testículos, que es diploide, o sea, tiene 46 cromosomas, se divide por meiosis y genera 4 células haploides, o sea, con la mitad de la carga genética, y estas células son las que maduran y al final se convierten en espermatozoides. Entonces, jóvenes, pregunta, los espermatozoides, ¿qué cantidad de cromosomas presentan en su núcleo? 23, muy bien. Algo similar sucede con los óvulos, ¿no? Los óvulos también se generan por meiosis, o sea que también el proceso de meiosis se reduce a la mitad la carga genética. Entonces, díganme, muchachos, ¿cuántos cromosomas van a tener cada óvulo de la mujer? ¿Cuántos cromosomas tiene cada óvulo que la mujer, pues, produce cada 28 días? 23. ¿Con qué finalidad, jóvenes? O sea, la naturaleza es tan precisa, es tan hermosa, que esto, jóvenes, o sea, que las células germinales que se encuentran en testículos y ovarios de animales y de plantas, porque las plantas también tienen ovarios, también tienen testículos, no tienen como tal, pero tienen una estructura que se llama antera, y que ahí se generan los espermatozoides,
y tiene otra estructura que se llama óvulo y que ahí también se generan los, perdón, que se llama ovario y que ahí también se generan los óvulos en las plantas. En células germinales en animales y plantas ocurre la meiosis, con la finalidad de reducir a la mitad la carga genética. Porque mira, para que haya reproducción, para que haya creación, estas dos células se unen y forman un huevo o cigoto. Y en este huevo cigoto se suman los cromosomas del espermatozoide y se suman los cromosomas del óvulo, con la finalidad de mantener la carga cromosómica de la especie humana o de la especie dependiendo del tipo de animal o planta que sea. Esto ocurre en todas las especies con reproducción sexual. ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿cuánto suma el número de cromosomas del espermatozoide más el número de cromosomas de óvulo? 46. Justo los 46 cromosomas que nos definen a nosotros como seres humanos, como Homo sapiens sapiens. Entonces, jóvenes, si por ahí alguna vez le pregunten la diferencia entre mitosis y meiosis, ¿qué me van a decir ustedes, niños? ¿Cuál es la diferencia principal entre mitosis y meiosis? Oh, disculpen, mi otra voz quiere apoderarse de mí, pero no va a poder. A ver. A ver, chicos, ¿cuál es la... Ya, mitosis clonar. Ajá, mitosis clonar. Se generan prácticamente clones. Y meiosis, yo creo que la palabra es reducir o reducción. ¿Qué reduce? ¿O de qué hay reducción? Reduce a la mitad la carga genética. Muy bien, Santiago, pero en vez de crear vamos a cambiarla con reducir o reducción. ¿Bien, alguien más? Vamos, niños, somos 30 estudiantes. Al menos tengo que tener 29 respuestas. ¿Cuál será la principal diferencia entre mitosis y meiosis? Como dice Santiago, mitosis clona, así es, prácticamente genera clones. Y la meiosis reduce a la mitad la carga genética. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener constante el número de cromosomas en la especie humana. Muy bien. Muy bien, Matías dice, uno se da en células que son reproductivas, así es, células sexuales, y la otra en células del cuerpo, muy bien, o también llamadas células somáticas, muy bien. Enrique López, esas células crecen. Bueno, a veces crecen en volumen, pero lo que hacen es que hay tantas células que forman un tejido, ¿no? De repente hay muchos tejidos que forman un órgano, y lo que nosotros vemos es el órgano como tal. Por ejemplo, nosotros vemos la piel, pero la piel está formada por un tejido. El tejido está formado por un montón de células epiteliales. En el caso de la piel, estas células casi son de igual tamaño y de forma similar, también tienen forma geométrica. En el caso de el huevo cigoto que se forma después de la fecundación, cuando se une espermatozoide y óvulo, se forma un huevo cigoto en el cual se suman, ¿no? Ambos cromosomas. Acá hay una célula. Después, estas células jóvenes comienza a aumentar el número de células, o sea, comienza su reproducción mitótica. Después de esta etapa, que es la meiosis, cuando se unen ya comienza la mitosis, ¿no? En el cual aumenta el número de células tanto que forman tejidos. Aumentan los tejidos tanto que forman órganos. Y así es que nosotros en el proceso fetal comenzamos a diferenciar tejidos, órganos y luego sistemas complejos como tal, como el sistema respiratorio, perdón, como el sistema cardiovascular, que es uno de los primeros sistemas en activarse. Antes del cardiovascular está el sistema nervioso, formado por un montón de tejidos y estos formados por un montón de células, y estas células aparecen justamente por el proceso mitótico después de la fecundación, o sea, después de la unión de espermatozoide y óvulo. ¿Bien? Espero que haya quedado claro. ¿Tienen preguntas hasta acá, niños, para pasar a la siguiente? ¿Preguntas? Ok. Miren, chicos, solamente estoy con la participación de Enrique, con la participación de Matías, con la de Santiago, con la de Denzel, con la de Gabriela, con la de Victoria, con la de Diego, y los demás no están participando. Tienen que participar, niños.
Vamos, no importa si te equivocas, no importa, para eso estamos. Para aprender, niños, estamos para aprender. Bien, vamos a hablar entonces primero por las etapas que involucra este proceso mitótico. Ya vamos a hablar de las etapas. Pero antes de las etapas, ahí está, listo. Te cuento que las células antes de dividirse entran por un proceso de preparación. Así como tú, ¿no? Tú antes de ingresar a la universidad estás en una etapa de preparación, igualito. Las células antes de dividirse entran a un proceso de preparación. Este proceso de preparación se llama ciclo celular. Perdón. Este proceso en el cual la célula se prepara como tal se llama interfase, ¿no? El momento en el cual la célula se prepara para poder dividirse, este momento se llama interfase. La interfase tiene 3 etapas. Etapa G1, etapa S y etapa G2. Ya, yo les hago la pregunta. Chicos, one question. ¿Cómo se llama el momento en el cual la célula se prepara para poder dividirse? ¿Cómo se llama esta etapa? Interfase, muy bien, se llama interfase. Ahora, ¿cuántas etapas tiene la interfase? 3 etapas. G1, S y G2. Mis, y lo demás ahorita lo vemos. Ahí está. ¿Cuántas etapas tiene en la interfase G1, S y G2? Ajá. En la etapa G1, jóvenes, se considera la etapa con mayor actividad metabólica, con mayor biogénesis. ¿Por qué? Porque en este momento comienza o inicia la duplicación de organelas, se duplica el citoplasma, se duplica casi todo el contenido de la célula, excepto el núcleo o el ADN. El núcleo o el ADN como tal, perdón, el ADN como tal, va a venir a duplicarse en la etapa S. Duplicación de la cromatina. En otros casos, duplicación o replicación del ADN y de los centrosomas. Ahorita te digo quiénes son los centrosomas. En la etapa G1, ¿no? Entonces es la etapa donde inicia, hay mayor actividad metabólica. Se dice que ocurre la biogénesis porque bio es vida y génesis es creación, creación de la vida en el cual las organelas van a duplicarse. Duplicación, no solo de las organelas, sino también de las proteínas que se encuentran en la célula y del ARN. En la etapa S ya va a comenzar a duplicarse el ADN como tal. ADN, acá se duplica el ADN. Y no son los centrosomas, ¿ya? Se llaman centriol. Bueno, a veces... Sí, está bien, centrosoma. Centrosoma. Ya más adelante les explico qué son los centrosomas. Y en la etapa G2, ¿qué sucede, muchachos? Finaliza lo que comenzó en la etapa G1, ¿no? Se termina de completar la duplicación de proteínas, ARN, la producción de nuevos orgánulos y ya la célula está preparada para la división celular. Ya está preparada para la división celular. Una vez que la célula haya pasado por la etapa G1, S y G2, entra la etapa M. La etapa M puede ser primero en el núcleo, o también llamada cariocinesis, que es la división nuclear, y luego va al citoplasma, o también llamado citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Ya? Entonces, sucede así. Vamos a poner un cuadradito. Ya, vamos a ver un cuadradito. Si esta célula, con su núcleo y con sus 46 cromosomas, quiere dividirse, primero pasa por un proceso de preparación. ¿Cómo se va a llamar el proceso de preparación, jóvenes? Interfaz. Primero pasa por un proceso de preparación. En la interfase, ¿cuántas etapas hay? ¿Cuántas etapas hay? G3, muy bien. G1, S
y G2. Chicos, díganme en qué etapa se duplica el ADN. ¿En cuál de las tres se duplica el ADN? En la S. Se duplica por el ADN. Vamos a poner acá. Se duplica el ADN. Jóvenes, pregunta, ¿en cuál de los tres casos se inicia la actividad metabólica? O sea, hay mayor biogénesis. En esta etapa también la célula aumenta el volumen. Aumenta el volumen, ajá, aquí. Mayor biogénesis. Y ya en la etapa G2, pues aquí en la etapa G2 culmina de duplicarse todo lo que inició en la G1. Vamos a poner término. Pero por aquí hay algunos casos que hay una cuarta, bueno, en realidad no hay una cuarta etapa, sino hay como que un corte en la interfaz. Después de pasar la G1, algunas células salen de la interfase y se van a una etapa de quiescencia, quietud. Esta etapa se llama G0. ¿Qué pasa en esta etapa? Las células que salen de la G1, que salen de la interfase, pasan a esta etapa que es una etapa de la quiescencia, la quietud, llamada G0. Las células que salen de la interfase y se quedan en la G0 no se duplican. No se duplican. Por ejemplo, niños, ¿qué células conoces tú que no se duplican? O sea, ya no aumentan, sino están en una cantidad tope y luego disminuyen. A ver, ¿qué célula de tu hermoso? Ajá, muy bien, Gabriela. Aquí encontramos a las neuronas. Las neuronas son aquellas células que no se dividen y que han salido de la interfase para ubicarse en esta posición, en la etapa G0. En esta etapa las células no se dividen. ¿Qué hacen las células que se encuentran en la etapa G0? Estas células se especializan para realizar una determinada función, ¿no? Para realizar una determinada función. Bien, entonces, pero las células que continúan, pasan de la etapa G1 a la etapa S, luego la G2, ¿qué sucede? Ingresan a la etapa M. Ingresan a la etapa M, que es la etapa de la división celular. O sea, ya están preparados para la división celular. Ahora, hay dos tipos de división. Una división que ocurre en el núcleo, que su nombre proviene de la envoltura del núcleo, que es la carioteca. Su nombre se llama cariocinesis. Así se llama a la división del núcleo. Y luego viene la división del citoplasma. La división del citoplasma se llama citocinesis. Ahora, los núcleos, la división del núcleo puede ser de dos tipos, dependiendo de qué tipo de célula sea. Pregunta, claro, si son células de la piel, células del cabello, de las uñas, el tipo de cariocinesis que va a haber en estas células que se llaman células corporales se llama mitosis. Mitosis. Y jóvenes. Y el otro tipo de división celular, de acuerdo al núcleo, es aquellas células que son germinales, que están en los testículos y en los ovarios. Pregunta, chicos, ¿qué tipo de división se llevará a cabo en el núcleo de estas células que se encuentran en los testículos y en los ovarios? ¿Será la mitosis o será la otra? ¿Cuál crees tú? ¿Cuál crees que se lleve? Si en las células corporales, en las células corporales se lleva a cabo la mitosis, la meiosis se lleva a cabo en células germinales. Ya, meiosis. Entonces, eso que quede claro. Meiosis, células germinales, testículos, ovario. Y mitosis, células corporales del cuerpo, que no sean los testículos y que no sean los ovarios. Chicos, ¿hasta acá se comprendió?
¿Se comprendió, niños? Ok. ¿Van a tomar la captura de pantalla o lo borro nomás? ¿Qué dicen, chicos? ¿Lo borro o toman captura de pantalla? O ya quedó grabado. ¿Qué dicen? A la señal de ustedes. Ok, listo. Lo borro entonces. Ah, perfecto. Entonces, jóvenes, la mitosis, vamos nosotros a comenzar a hablar de este acá, la cariocinesis. Ya saben que hay dos tipos de cariocinesis, mitosis y meiosis. Vamos a comenzar a hablar acerca de la mitosis, ¿no? La mitosis, como ya les dije, es una célula madre 2N, o sea, diploide. La forma 2N quiere decir diploide, o sea, que tiene mitad. Diploide. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con la mitosis? Dicen, ¿no? Una célula madre 2N da origen a dos células hijas idénticas a la progenitora, lo que le estaba diciendo al inicio, ¿no? Con la misma carga genética. O sea, si la célula madre es diploide 2N, las células hijas también van a ser diploide 2N. Con la finalidad de que haya una regeneración, crecimiento y se conserve la información genética, ¿no? Ahora, la mitosis jóvenes tiene 4 etapas. Tiene 4 etapas. Yo les recuerdo con esta hemotemia. Así. Prometo Ana, telefoniarte. Telefoniarte. ¿No? Entonces, yo lo recuerdo así. Vamos a poner. Prometo, Ana, telefoniarte. O telefoniarte, ¿no? Yo lo recuerdo con esta memotecnia, ¿ya? Prometo, Ana, telefoniarte. ¿Qué voy a recordar con esta memotecnia, niños? Voy a recordar las 4 etapas de la mitosis. ¿Cuáles son las 4 etapas de la mitosis, mi? Aquí está. La primera comienza con pro. ¿De dónde viene promis? De profase. Esa es la primera etapa. La siguiente comienza con met. ¿De dónde viene metmis? De metafase, que es la segunda etapa. La tercera etapa comienza con ana. Anafase, tercera etapa. Y la cuarta etapa comienza con tel, ¿no? Telofase. Entonces, vas a recordar esto. Voy a tomarle captura de pantalla. Listo. Ahí está. Le voy a tomar captura de pantalla y lo voy a poner acá. Ahí está. Prometo, Ana, telefoniar. Bien. Entonces, jóvenes, comencemos con la profase. En la profase, jóvenes, ¿qué ocurre en la profase? Ocurren muchos eventos. Entre ellos, hay unas organelas encargadas de dirigir la división celular, llamados centrosomas, acá están. Estas organelas son los encargados de dirigir la división celular. Ellos en la profase migran a los polos. Ah, otra cosa que tienes que tener en cuenta es la siguiente. Vamos a imaginar que es la Tierra. Vamos a imaginar que es la Tierra. Chicos, pregunta. Si esta es la Tierra, ¿cómo se llama esta línea imaginaria? Es el Ecuador, muy bien. Y esta línea imaginaria, y esa línea imaginaria, la que está en vertical, es el meridiano principal o el meridiano de Greenwich.
Y luego tenemos a los extremos. ¿Qué encontramos acá, jóvenes? Encontramos los polos, polo norte, polo sur. Bien, eso vas a tener presente ahora para este tema de la profase. ¿Ok? Perdón, para este tema de la mitosis. En la profase, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? La membrana del núcleo. ¿Cómo se llama la membrana del núcleo, chicos? La membrana del núcleo, ¿cómo se llama? Así es, Victoria. Antes de que la célula comience la profase, ha tenido que pasar por la interfase. Así es. La profase, sucede después de la interfase. ¿Sí? Mitosis y meiosis, ambas, inician después de que la célula haya pasado su preparación. Bien, la envoltura del núcleo se llama carioteca. ¿Sí? La envoltura del núcleo se llama carioteca. Entonces, ¿qué sucede en la profase? La carioteca, jóvenes, desaparece. ¿No? Se va. Los centrosomas migran a los polos. Un centrosoma al polo norte, un centrosoma al polo sur. ¿Y qué más? Como ustedes pueden ver aquí que hay una línea azul que brilla, esa línea hace referencia al ADN. En la profase, el ADN se condensa. En la profase, el ADN se condensa. O sea, tiene forma. ¿Y qué forma este ADN condensado? Forman unas estructuras llamadas mariposas. Estas estructuras se llaman cromosomas. Se llaman cromosomas. ¿Ya? Y se forma de esta sustancia concentrada. ¿Y qué es esta sustancia? ¿Qué es esta sustancia? Simplemente es ADN más ADN más proteínas. ¿Cómo se llama el ADN más proteínas? Se llama cromatina. ¿Ya? Entonces, el ADN más la proteína se encuentran en el núcleo. Y el ADN más la proteína forman la cromatina. La cromatina, cuando se condensa, forma unas estructuras llamadas cromosomas. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. De nuevo, en la profase, ¿qué sucede? Desaparece la carioteca. ¿Qué más? El ADN más las proteínas que se encontraban dentro del núcleo es la cromatina. La cromatina se condensa hasta formar los cromosomas. Listo. ¿Qué más sucede? Los centrosomas, como son dos, cada uno migra a los polos. Cada uno migra a los polos. Aquí veamos, ¿no? Aquí, en esta imagen, como ustedes pueden ver, el cromosoma se ha formado, jóvenes, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué sustancias se forman los cromosomas? ¿Ah? ¿A partir de qué sustancias se forman los cromosomas? Los cromosomas se forman a partir de esto. A partir de ADN más proteínas. ¿Y qué forma? Forma una estructura llamada cromosoma. ¿Sí? Los cromosomas vienen de la cromatina. ¿Y qué es la cromatina? ADN más proteínas. ¿Y dónde se encuentra? Al interior del núcleo. ¿Ok? Luego, ¿qué más sucede? Los centrosomas migran a los costados. Ya está. ¿Sí? Entonces, ya después de la profase, ¿qué pasa con los cromosomas? Los cromosomas se van alineando en la línea del ecuador, como tú puedes ver aquí. Chicos, pregunta. ¿Cuántos cromosomas ven en esta imagen? ¿Cuántos cromosomas hay? ¿Cuántos cromosomas hay? 6 cromosomas. Muy bien. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Y como ustedes pueden observar, todas están alineadas. ¿Dónde? ¿En qué línea imaginaria se encuentran alineadas? ¿En qué línea? En el ecuador. Entonces, eso es lo que va a pasar en la metafase. Los cromosomas se encuentran alineados en el ecuador. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en la anafase? O sea, en la metafase. ¿Qué pasa en la metafase? Los cromosomas se alinean en el ecuador. Otro dato es que aquí los cromosomas se encuentran en su máxima condensación. Es por eso, si cuando se quiere estudiar los cromosomas, se estudia en esta etapa, en la etapa de la metafase. Pasemos a la anafase. Aquí los cromosomas, una vez de haber estado en la línea, se separan y migran a los polos, así como lo ves en la imagen. Estas dos estructuras formaban un cromosoma, pero en la anafase, cada una de estas estructuras fue con el centriolo y la de abajo fue con el otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la anafase? Se separan los cromosomas y migran a los polos. Pero quiero que tengas en claro una cosita. A ver, jóvenes, todo esto, ¿qué representa? Toda esa imagen, ¿qué representa? ¿Qué es? ¿Es una organela? ¿Es un cromosoma? ¿Es una araña? ¿La estrella de mar? ¿Qué es? Es un cromosoma, muy bien. Los cromosomas están formados por dos brazos. Un brazo, dos brazos, ¿sí? Y cada uno de estos brazos tiene un nombre. Cada uno de los brazos se llama cromátide. Yo lo recuerdo así, ¿no? Cada brazo es una cromátide. Acá tengo una cromátide y acá tengo otra cromátide. Cuando se juntan, forman un centrosoma. Perdón. Cuando se juntan, forman un cromosoma. De nuevo, yo tengo aquí un brazo que vendría a ser una cromátide. Tengo acá otro brazo que vendría a ser otro cromátide. Y cuando se juntan ya forman una estructura llamada cromosoma, juntado, cromosoma, ¿ok? Entonces, cuando quiso agarrar de repente a ver acá, ¿qué pasó? Cuando aquí los cromosomas se separan, en realidad se separan las cromátides. Y las cromátides son las que migran a los polos, así como ves, ¿no? Acá los cromosomas estaban unidos de manera horizontal, pero en el otro esquema, cada centriolo se fue con una cromosoma y jala, ¿no? Jala. Entonces el cromosoma se separa y las cromátides son las que migran a los polos. ¿Y chicos? Entonces, ¿se entendió hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, niños? Sí, ¿cuál es tu consulta, Gabriela? Ok, listo. Esas líneas amarillas, ¿qué son? Muy buena pregunta. Regresando, voy a decir quiénes son esas líneas amarillas, ¿ya? Vayamos al receso y en 15 minutos regresamos. ¿Bien, niños? Los cromosomas se iban a alinear ahí, en la línea ecuatorial. Se ordenan o se alinean en el ecuador, ¿ya? Me decían, Miss, ¿qué son estas líneas amarillas? Una cosa que me olvidé es que, si bien les dije, en el cromosoma, los centrosomas migraban a los polos. Y aquí, ahí mira, aquí en este dibujo se ven a los centrosomas migrando a los polos y formando el uso mitótico o el uso cromático, que son esas líneas amarillas. Se llaman uso mitótico o también llamado uso acromático. ¿Ya? Se forma aquí en la profase. En la profase. Ahora, en la metafase, puedes observar ahí al uso mitótico ya unido al cromosoma, y es este uso mitótico el que dirige a los cromosomas para que se vayan a la línea del ecuador. Por eso es que se dice que los centrosomas
son los encargados de dirigir la división celular en animales, ¿no? Entonces aquí tenemos el centrosoma, que formó su uso mitótico o su uso cromático en la profase, y ya en la metafase ya está anclado al cromosoma y dirige al cromosoma y lo lleva en todo su recorrido, ¿no? Lo primero en la metafase lo ubica en el ecuador y en la anafase ese uso cromático u uso mitótico jala cada uno para su extremo, y es por eso que cada brazo de cromosoma se separa. Y estos brazos de cromosomas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama cada brazo de cromosoma? ¿Cómo se llama cada brazo de cromosoma? Se llama cromátide. Se llama cromátide. No, les dije, ¿no? Cada bracito de los cromosomas, cada bracito cromátide. Cromátide 1, cromátide 2. Las cromátides se unen y forman un cromosoma. Entonces, cuando está en el ecuador, el uso mitótico de cada cromatide jala, y estas cromátides se separan y migran cada uno a su extremo polar, cada uno a su polo. Entonces, en resumen, en la anafase, las cromátides se separan y migran a los polos. ¿Ya? Bien. Luego de la anafase sigue la telofase. ¿Qué sucede en la telofase? Aparece todo lo que desapareció. Mira, como puede ser que es rapidito, ¿no? Los cromosomas ya no se condensan, sino se descondensan. Los cromosomas, las cromátides en realidad, se descondensan. Aparece la carioteca que había desaparecido y aparece el nucleolo de nuevo, ¿no? Aparece el nucleolo. El nucleolo desapareció junto con la carioteca en la profase, pero en la telofase aparece la carioteca, aparece el nucleolo y las cromátides se descondensan para formar nuevamente cromatina y ADN. Y luego de que aparece la carioteca, aparece el nucleolo, las cromátides se descondensan y forman nuevamente cromatina, viene la división del citoplasma. ¿Cómo se llama la división del citoplasma, muchachos? ¿Lo vimos al inicio? ¿Cómo se llama la división del citoplasma? ¿Cómo se llama la división del citoplasma? Se llama citocinesis, muy bien. Citocinesis. Y la citocinesis consiste, ¿no? Si esta era la célula, estrangula la célula, así como ustedes pueden ver acá en la imagen. Primero era una sola célula, ahí está, y luego se estrangula formando un anillo contráctil. Ese es el anillo contráctil que cada vez va presionando y divide en dos a las células. Entonces, este es el resumen de la mitosis, ¿no? Comenzamos por una primera etapa, que es, ¿cómo se llama la primera fase de la mitosis? La mitosis tiene 4 etapas. ¿Cómo se llama la primera? Tiene 4 etapas. Ajá, la profase. ¿Cómo se llama la segunda? Profase. Metafase. ¿Cómo se llama la tercera? Anafase. ¿Cómo se llama la cuarta? Telofase. Muy bien. Entonces, jóvenes, en esta primera etapa, que es la profase, ¿qué sucedía? A ver, coméntenme. ¿Qué sucedía en esta primera etapa llamada profase? ¿Qué sucedía en esta primera etapa llamada profase? ¿Qué sucede? Se condensa la cromatina, ajá, se forman los cromosomas, muy bien. Desaparece la carioteca, desaparece el nucleolo, los centrosomas migran a los polos y se forma el uso mitótico o el uso cromático. Esta es la segunda etapa, metafase. En la metafase, como ustedes ven acá, los cromosomas se alinean en el ecuador. Aquí ya están los centrosomas, cada uno ubicado en su polo, y las
y el uso acromático ya está anclado con el cromosoma. Entonces acá, en resumen, en la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador, están en el ecuador. Y en la tercera etapa, ¿qué sucede? Los cromosomas se separan en cromátides. Cada cromátide migra al polo que le corresponde, están separados. Luego sigue la tercera etapa, ¿no? Que está por acá. Ya la división completa de las células es parte de la citocinesis. Pero antes de la citocinesis está la telofase, en la cual es una sola célula, y ya se forman los dos núcleos, en el cual la carioteca aparece de nuevo, aparece la carioteca, aparece el nucleolo, las cromátides se descondensan formando cromatina de nuevo, y ya una vez que ya apareció la carioteca, apareció el núcleo, recién se forma el anillo contráctil para dar origen a las dos células hijas con la misma carga genética que al inicio. Ejemplo acá, en el ejemplo, ¿no? Aquí hay dos, en realidad es un cromosoma, ¿no? Acá hay un cromosoma y al final se formó dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas. Claro, en realidad la membrana celular es la misma, solo que se aumenta su volumen, ¿no? Aumenta su volumen y luego viene la estrangulación. Es como si tú tuvieras, a ver, acá. Yo tengo acá, vamos a imaginar que esa es una célula, ¿ya? Esta célula pasó por mitosis, ya está en la última etapa, ya está en la telofase. Entonces, ¿qué pasa en la telofase? Su volumen ligeramente aumenta y se forma un anillo contráctil que divide a la célula en dos y me genera las dos células hijas idénticas a la célula madre que dio origen a estas dos células, ¿sí? ¿Qué hace la membrana? Es una sola, pero queda dividida en dos. Y las células no son ni más chiquitas ni más grandes, las células son del mismo tamaño a la célula original, o sea, son clones, son idénticos totalmente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de división del citoplasma, hay dos tipos de división del citoplasma, dos tipos de citocinesis, dependiendo de la organela que dirige la división celular. Por ejemplo, en animales, perdón, en animales, la organela encargada de la división celular es el centrosoma. La organela que dirige a la división celular porque es ella la que forma los usos mitóticos o los usos acromáticos. Un centrosoma está formado por dos centriolos. Acá está más grande. Este es un centriolo y este es otro centriolo. Está formado por dos centriolos. Y estos centriolos son los que forman el uso mitótico, que en realidad son microtúbulos, ¿no? Microtúbulos que van a dirigir toda la división celular y también dirigen la citocinesis en células animales. En cambio, en células vegetales, la célula vegetal no tiene centrosomas, pero tiene una organela que tiene la misma función. ¿Qué organela es esta? El casquete polar. El casquete polar es quien forma el uso acromático y el casquete polar es que forma la nueva pared celular en células vegetales. ¿Sí? Las células vegetales no tienen centrosoma, pero su casquete polar cumple esa función. Genera el uso mitótico y también genera la nueva pared celular. ¿Sí? Ténganlo presente, por favor. Bien. Ahora, cuando hablamos de meiosis, ya la meiosis no se lleva a cabo en células corporales ni somáticas. Pregunta, muchachos, ¿en qué tipo de células se lleva a cabo la meiosis? ¿En qué tipo de células se lleva a cabo la meiosis? Muy bien, Santiago. Muy bien, Matías. En células sexuales o en células germinales, ¿no? Se lleva a cabo en células sexuales o germinales.
En las plantas, por ejemplo, en esas estructuras, anteras y pistilos. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, una célula 2N, o sea, una célula diploide, genera 4 células hijas con la mitad de la carga genética, o sea, con N o haploides, ¿no? Y esto se lleva a cabo en 2 divisiones continuas. A ver, veamos. Acá tienes una célula con 46 cromosomas. Esta célula lleva a cabo una primera división meiótica que se llama meiosis 1 o también llamada reduccional. Luego, esta meiosis 1 o también llamada reduccional genera 2 células con 23 cromosomas. Ahora, cada una de estas células ahora lleva a cabo una segunda división a la par, de manera paralela, llamada meiosis 2 o también ecuacional, en la cual cada una de estas células genera 2 células, pero ya con 23 cromosomas simples, o sea, con los cromosomas reducidos a la mitad en comparación a la célula madre que les dio origen. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuando una célula realiza meiosis, una célula diploide de forma 2N genera 4 células hijas haploides con la carga N. ¿Sí? O sea, con la mitad de la carga genética. Listo, veamos entonces. A ver. La meiosis también tiene etapas. En nombres son muy parecidas a la mitosis. También, el prometo, Ana, telefoniarte te va a servir bastante, porque en meiosis 1 también aparece la profase. Aparece la profase, pero es la profase 1. Aparece la metafase, pero es la metafase 1. La anafase 1 y la telofase 1. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Sí? En lo que es meiosis 2, tenemos la profase 2, tenemos la metafase 2, tenemos la anafase 2 y tenemos la telofase 2. ¿Sí? Entonces, eso que quede claro. En meiosis 1 o reduccional tienes la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Tienes en la meiosis 2, tienes estos. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Sí? Entonces veamos. Dentro de la meiosis 1, o también llamada reduccional, aquí está, meiosis 1, o también llamada reduccional, tenemos a la profase 1. Y es la etapa más larga. Dentro de todas las etapas de la meiosis 1, de la profase, metafase, anafase y telofase 1, profase 1, metafase 1, telofase 1, me equivoqué. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La profase 1 es la más larga. La más larga justamente porque aquí, no, en este proceso de que la cromatina se condensa, ocurre un intercambio genético, o también llamado crossing over. Por eso es que la etapa de la profase 1, en la meiosis 1, se demora. ¿Sí? Entonces, dentro de la profase 1 tenemos varias subetapas. Tenemos a la primera etapa llamada leptonema, en el cual la cromatina se va condensando en forma de ramillete o bouquet. Aquí está, ¿no? La cromatina se condensa. Tú ya sabes que cromatina. ¿Qué cosa era cromatina, niños? Cromatina, ¿qué era? ¿Qué era la cromatina? La cromatina, claro, la cromatina es ADN más proteína. ADN más proteína. Y cuando la cromatina, que es ADN y proteína, se condensa, se forman los cromosomas. Ese es un cromosoma. Cromosoma.
¿Ya? Ahora, cada brazo del cromosoma, ¿cómo se llama? Cada brazo del cromosoma se llama cromátide. Se llama cromátide. ¿Ya? Cromátide. Listo. Entonces, jóvenes, es así, ¿no? La ADN más proteína, ¿cómo se llama? Cromatina. Cuando la cromatina se condensa, ¿qué forman los cromosomas? Y cada brazo de los cromosomas, ¿cómo se llama? Se llama cromátide. Ahora, en la profase 1, en esta subetapa llamada leptonema, la cromatina va a comenzar a condensarse en forma de ramillete o buquet. Ahí está, en forma de ramillete o buquet. Una vez que ya tenemos formados a los cromosomas, viene la tercera etapa. Perdón, la segunda subetapa, que es el cigonema, en el cual ya una vez los cromosomas formados, acá está un cromosoma y está el otro cromosoma, se van a juntar, o también llamado apareamiento de cromosomas, ¿no? Se juntan, se aparean por un proceso de sinapsis, ¿no? Se van a juntar, se van a aparear. Estas estructuras, estos cromosomas ya condensados que se juntan, forman las famosas tétradas o complejo sinaptotémico, ¿ya? Estos cromosomas que se juntan forman las famosas tétradas o también llamado complejos sinaptotémicos. Se juntan a través de un proceso llamado sinapsis. Se juntan. Básicamente estos cromosomas son cromosomas homólogos, cromosomas similares, uno de mamá y otro de papá. Chicos, ¿hasta ahí copiaron? Copiaron, agregaron ahí cualquier cosita que faltaba. Sí, aquí le voy a agregar así por aquí. Cromátide. Cromátide. ¿Ya? Bien. Ay, disculpen, estoy con el todo el catarro. Bien. Una subetapa de la profase 1 es el paquinema. ¿Qué sucede aquí? Una vez los cromosomas apareados, los cromosomas juntados, ocurre el intercambio genético. Intercambio genético, ¿no? ¿Qué es el crossing over? ¿Qué es el crossing over? El cambio, ¿no? El cambio de una porción o de un segmento de este cromosoma azul pasa a este segmento del cromosoma rojo y un segmento del cromosoma rojo pasa al segmento azul, perdón, al cromosoma azul. Se intercambia, hay un intercambio de ADN, un intercambio de genes. Este intercambio, o también llamado crossing over, permite la variabilidad genética, permite que nosotros seamos diferentes psicológica, física, genéticamente de nuestros familiares, incluso de nuestros padres, ¿sí? Acá también se puede heredar cierto tipo a ver, como por ejemplo, ¿verdad? Que cierto tipo de condiciones, ¿no? Todo está acá, jóvenes. Nuestro ADN es nuestra lectura de todo nuestro cuerpo, tanto información genética, genotípica como fenotípica. Entonces, luego viene la tercera etapa, que es el diplonema. En esta etapa aparecen unas señales llamadas quiasmas, y estas señales, pues, es una indicación de que justamente ahí ha habido crossing over. Por ejemplo, acá aparece un quiasma, que es una señal que me indica que justamente aquí o aquí ha habido crossing over. O sea, ¿qué es eso, Miss? O sea, que en una etapa anterior, justo en esta zona, se ha llevado a cabo el intercambio genético, que permite la variabilidad. Ahí está. Y luego, bueno, pues sí, una tercera etapa en la cual ya estos cromosomas que están juntos, estos cromosomas que ya han realizado el cromosoma, se separan, separación de cromosomas. Y todo eso ocurre, jóvenes, dentro del núcleo. Después que estos cromosomas se separan, recién desaparece el nucleolo y desaparece la envoltura nuclear. Recuerda que estamos, jóvenes, ¿en qué etapa de la meiosis? Todo esto que te he hablado ocurre ¿en qué etapa? ¿En qué etapa de la meiosis ocurre? En la profase 1. No te olvides, profase 1. ¿Sí?
todo lo que te he hablado ocurre en la profase 1. Lo puedes recordar con la siguiente memotecnia. Le sigo a Paquita día a día. Leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Sí? Le sigo a Paquita día a día. Una vez que ya los cromosomas se separaron, desaparece el nucleolo y desaparece la envoltura nuclear, los centrosomas migran a los polos y forman, ¿qué forman los centrosomas jóvenes? Si este es un centrosoma y este es otro centrosoma, ¿qué van a formar los centrosomas? Que van a dirigir toda la división celular. ¿Qué forman? Forman el uso mitótico. Este es el uso mitótico, ¿sí? O también llamado uso cromático. ¿Quién lo forma? ¿Quién lo genera? Los centrosomas. Claro, los centrosomas están formados por dos centriolos, ¿no? Por dos centriolos. 1 y 2, 1 y 2. Bien. Después de la profase 1, sigue la metafase 1. En la metafase 1, jóvenes, son los cromosomas homólogos, o sea, juntitos, quienes se ubican en la placa ecuatoriana. Cromosomas dobles. ¿Cómo es eso mismo? Esta es toda la célula. Aquí están los centriolos, o centrosomas, perdón, formando sus usos mitóticos o sus usos acromáticos. Y ahí están los cromosomas dobles. Cromosomas dobles en el ecuador. Cromosoma. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se borró la pantalla. Por favor, ¿me permiten nuevamente poder compartir mi pantalla? Micrófono. Ok. Gracias, hijo, gracias. Tenemos entonces a los cromosomas dobles en el ecuador. A ver, les voy a colocar aquí la diferencia entre la metafase de la mitosis y la metafase de la meiosis. Vamos a buscar recortes. Vamos por acá, para que vean la diferencia. Jóvenes, ¿ven la diferencia? ¿En qué se diferencian? Esta es la metafase de la mitosis, y esta es la metafase 1 de la meiosis. ¿Cuál es la diferencia? Claro que aparte de los dibujos todos, díganme, o sea, muy aparte de los gráficos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Miren aquí, en la metafase de la mitosis. Los cromosomas están en el ecuador. Claro, pero son cromosomas simples. O sea, son cromosomas así, solitos. Cromosomas simples. En cambio, en la metafase 1, también los cromosomas se encuentran en el ecuador, pero son cromosomas dobles. Están en pareja. 1, 2. ¿Sí? ¿Se vio la diferencia? En la metafase de la mitosis, cromosomas simples, solitos. Y en la metafase de la meiosis, cromosomas doble, en parejitas, ubicadas en el ecuador. Bien. Ahora, en la anafase, hay estos cromosomas dobles se separan. O sea, son los cromosomas quienes migran a los polos. Son los cromosomas quienes migran a los polos. Diferencia con la anafase de la mitosis. A ver, veamos. Ay, no. La gripe. Vamos a recortarlo. Miren la diferencia.
A ver, ¿quién me dice la diferencia entre... Oh, no, aquí no era. Lapsus brutus. Era aquí. ¿Quién me dice la diferencia entre la anafase 1 y la anafase de la mitosis? Anafase. Y esta es la ajá, ya está. Ya me dijeron, ajá, muy bien. En la anafase de la mitosis son los cromosomas que se separan en brazos. O sea, cada brazo migra a los polos. Estos brazos se llaman cromátides y están migrando a los polos. En cambio, en la anafase 1 son cromosomas completos quienes migran a los polos. ¿Sí? En la anafase de la mitosis, cromátides. Parte del cromosoma. Un brazo del cromosoma para arriba y el otro brazo del cromosoma para abajo. Pero en la anafase 1 son cromosomas completos quienes migran al ecuador. Bien. Bien. Voy a borrar. Ya. Listo, entonces ya me dijeron la diferencia. Y después de la anafase 1 viene la telofase 1. ¿Qué sucede en la telofase 1? Bueno, aparece todo lo que desapareció, ¿no? Aparece la carioteca, aparece el nucleolo, pero los cromosomas ya no se descondensan, se quedan ahí listas para la siguiente división. Luego de la telofase 1 viene una citocinesis 1, que es justamente la estrangulación de la membrana, formando un anillo contráctil, para que se formen o se generen estas dos células hijas, ¿sí? Luego viene un espacio para comenzar la siguiente división. ¿Cómo se llama la siguiente división? Estamos acá. Estamos acá, ¿no? Luego viene un espacio que se llama intercinesis, que es un espacio entre las dos divisiones, para comenzar la segunda división, que es la meiosis 2, o también llamada ecuacional. Entonces, vayamos por acá. Listo. Entonces, después de la intercinesis viene lo que es la meiosis 2, o también llamada ecuacional. Claro, sigue siendo meiosis. La meiosis, recuerda que está formada por dos divisiones consecutivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Ya terminamos la meiosis 1, ahora vamos a la meiosis 2. Y te digo que la meiosis 2, jóvenes, es similar a la mitosis, similar. Te cuento. En la profase 2, ¿qué sucede? Ya están los cromosomas condensados. Desaparece la carioteca, desaparece el nucleolo, los centrosomas migran a los polos y se forma el uso mitótico o acromático. Ok, siguiente. En la metafase 2, son los cromosomas simples quienes están alineados en el ecuador. Igualita a la metafase de la mitosis. En la anafase 2, son los cromosomas que se separan en brazos, y los brazos, que son las cromátides, son las que migran a los polos. Migración de cromátides a los polos. Y en la telofase 2, ya se descondensa los cromosomas, aparece la carioteca, aparece el nucleolo, y luego ocurre la citocinesis 2, que es el momento en el cual la membrana se estrangula. Ajá, casi la meiosis 2 es muy similar a la mitosis. Luego viene la citocinosis 2, en el cual la membrana se estrangula para formar a dos células hijas, y en total serían 4 células hijas con la mitad de la carga genética. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos?
¿Preguntitas? Muchachos. Pregunta. La meiosis, ¿en qué tipo de células ocurre? La meiosis, ¿en qué tipo de células ocurre? La meiosis, ¿en qué tipo de células ocurre? Germinales, muy bien. Por ejemplo, tenemos en los testículos a unas células llamadas, células sexuales o germinales. Muy bien. Muy bien, Enrique, Gabriela, Joana, Rocío. Entonces, para formar espermatozoides, hay una célula que es la célula de Leydig, ¿quién es la que hace la meiosis, ¿no? O también llamado espermatogonia. La espermatogonia es una célula diploide quien se divide por meiosis, por dos divisiones consecutivas. Miren, acá está la primera, meiosis 1. Los resultados son espermatocitos secundarios. Y luego cada espermatocito secundario realiza la meiosis 2, en el cual ya forman las espermátides. Y las espermátides maduran en el epidídimo, que es una estructura que es el sombrerito del testículo, y se convierten en espermatozoides, ¿no? Por una célula diploide se generan 4 espermatozoides que son haploides. Y por el otro lado, cuando hablamos de formación de óvulos u ovogénesis, igual hay una célula llamada ovogonia que realiza la meiosis 1 y forma 2 células llamadas ovocitos secundarios. Y cada una de estos ovocitos secundarios se sigue dividiendo por meiosis 2 y genera a los ovocitos que aquí se clasifican. Son uno que llega a ser el ovario, el óvulo como tal, y las otras 3 células se llaman corpúsculos polares. O sea, ¿cómo es esto mismo? Las mujeres, una célula que es la ovogonia, genera pues 4 células haploides, pero de estas 4 células haploides solo una llega a convertirse en óvulo. Las demás le sirven de alimento. La alimentan, la cuidan, la protegen. ¿Quiénes son ellas? Son los corpúsculos polares. Y solo uno de estas 4 células llegan a dividirse o llegan a convertirse en óvulo maduro. Es por eso la diferencia entre la producción de óvulos y espermatozoides entre hombres y mujeres. Los hombres pueden producir, ¿no? O pueden eliminar, perdón, por eyaculación hasta 500.000 millones de espermatozoides. Por eyaculación, ¿ah? Y al mes, y cada 21 días se van formando nuevos espermatozoides. Cada 21 días se forman nuevos espermatozoides. Pero en cambio la mujer, por mes, produce un óvulo. Un óvulo por mes, o cada 28 días para ser exactos, ¿no? Entonces, miren la diferencia, ¿no? El varón por eyaculación produce 500.000 millones de espermatozoides, o elimina 500.000 millones de espermatozoides. Y la mujer, cada 28 días, produce un óvulo. Es por eso la diferencia en que las mujeres tienen una cierta edad para quedar embarazadas, ¿no? Para tener hijos. En cambio, los hombres pueden tener hijos hasta que estos puedan mantener pues el miembro eréctil, ¿no? Y puedan eyacular. Muy bien. Listo. Vamos a hacer las preguntas. Chicos, tenemos 9 minutos para las preguntas. ¿Todos tienen este material, niños? Por favor, confírmenme si todos tienen este material. Ubíquense en las preguntas. Ubíquense en las preguntas. ¿Sí se ubicaron? Listo. Entonces, dime, Rocío, ¿cuál es tu consulta? Vayan respondiendo la pregunta 1. Responda la pregunta 1. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, con respecto al proceso de división celular en células...
Ah, claro, este material de las preguntas, ¿no? Por favor, todos se ubican en este material de las preguntas. Esa era la consulta. Por favor, de repente la pregunta estuvo mal, ¿no? Saquen las preguntas. Ajá, saquen o ubíquense su material o saquen su material. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 1? Dice, con respecto al proceso de división celular en las células eucariotes, ¿es correcto afirmar que? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? A, B, C o D. O E. A ver, dice la A. Durante la mitosis el nucleolo desaparece. Ya, esto es correcto. En las células animales. Pero las vegetales no, dice. Ah, ahí viene lo falso de esta alternativa, ¿no? Tanto en células animales como en vegetales, el nucleolo desaparece durante la profase, ¿ah? Porque luego regresa. ¿En qué etapa regresa el nucleolo, jóvenes? Desaparece en la profase, pero luego regresa. ¿En qué etapa aparece el nucleolo? En la telofase, así es. Por eso la A no puede ser. Siguiente. En las células vegetales no se forma el uso mitótico, porque carecen de centriolos. A ver, es cierto que carecen de centriolos, pero sí forman el uso mitótico. Para eso hay un organelo que reemplaza los centriolos. ¿Qué organelo es el que reemplaza al centriolo en los vegetales? ¿Ah? ¿Qué organelo es el que reemplaza los centriolos en los vegetales? Tiene el nombre, yo lo recuerdo por así, ¿no? Casquete polar. Ajá, muy bien, Joana, es el casquete polar. La C, dice. La citocinosis, ¿qué era la citocinesis, perdón, ¿qué era la citocinesis? Es la división del citoplasma. En ambas células se produce por estrangulamiento del citoplasma. Solamente se produce estrangulamiento en el animal, en la célula animal. ¿Por qué? Porque la célula animal produce o tiene solamente membrana. Vamos a ubicarnos acá. Acá está. Solamente ocurre estrangulamiento en la célula animal, pero en la célula vegetal no puede haber estrangulamiento porque está la pared celular. Tenemos la formación de la pared celular, pero de manera centrífuga, desde adentro hacia afuera, ¿no? Desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué más dice? Por eso la C no puede ser. La D dice, en las células vegetales se forma el uso mitótico. Sí, sí hay uso mitótico, aunque estas carezcan de centriolo. Yo creo que la más adecuada es la D. Si bien es cierto, carecen de centriolos, sí, pero sí tienen uso mitótico. ¿Quién forma el uso mitótico? El casquete polar. ¿Por qué no puede ser la E? En las células vegetales se realiza citocinesis. Hasta ahí está bien. Pero de manera centrípeta. ¿Qué es eso? O sea, como ocurre en la célula animal, ¿no? De adentro, perdón, de afuera hacia adentro. En la célula vegetal es al revés. Es de adentro hacia afuera. Es centrífuga. Y en la célula animal es centrípeta. De afuera hacia adentro. No sé si me dejé entender. De nuevo. Célula animal centrífuga. De adentro, perdón, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Vegetal, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Espero que se haya entendido. Centrífuga, centrípeta. Perdón. A ver, es la emoción, muchachos. Es la emoción de que falta pocos minutos. Ya. Hay un cruce de información. A ver. Espero que me hayan entendido. A ver. Centrípeta. La citocinesis centrípeta se lleva a cabo en células animales. ¿Por qué? Porque la estrangulación de la membrana se lleva a cabo de afuera hacia adentro. Ya, quedó. Pasemos a la vegetal.
En la vegetal es centrífuga. Con su tilde. Es centrífuga. ¿Por qué? Porque la formación de la pared celular se lleva a cabo de adentro hacia afuera. Ahora sí, quedó. Chicos, ¿se entendió esa parte? ¿Se entendió, muchachos? Gracias. Ya, entonces, en la 1 es la D. La D es la respuesta. La 2. Si una célula se divide por mitosis, se obtendrá 2 células hijas con la misma información genética que tenía la célula madre en la G1. Así es. Correcto, correcto, correcto. Muy bien, la C. En la 3. De acuerdo a los términos migración, acortamiento, engrosamiento, citocinesis y profase, encuentra la alternativa relacionada más conveniente. Cuando es migración, se refiere a cuando las cromátides migran a los polos. Pregunta, muchachos, ¿en qué etapa de la mitosis las cromátides, que son los brazos de los cromosomas, migran a los polos? A ver. ¿En qué etapa? A ver acá. Ay, dime en cuál de las dos etapas las cromátides migran a los polos. Ajá, es en la anafase. Muy bien. Entonces, migraciones está relacionado con anafase. Entonces, no puede ser la A, no puede ser la D, no puede ser la E. ¿Cuál sería? Acortamiento. Vamos a ver. ¿En qué etapa, jóvenes, en qué etapa se condensan los cromosomas? ¿En qué etapa se condensan los cromosomas? Ajá. ¿En qué, ¿en qué etapa se condensan los cromosomas? Se condensan. ¿Pero en qué etapa se condensan los cromosomas? ¿En qué etapa se condensan los cromosomas? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa, muchachos, se condensan los cromosomas? Los cromosomas, perdón, se condensa la cromatina. La cromatina se condensa en la profase, ¿no? Aquí está la profase y ahí están los cromosomas condensados, cromosoma totalmente condensado. Pero, ¿en qué etapa los cromosomas se encuentran en su máxima condensación? Máxima condensación. ¿En qué etapa los cromosomas se van a encontrar en su apogeo? Están duritos, están totalmente condensados en la metafase, que es donde se ubican en la línea ecuatorial. Entonces, luego de la anafase, sigue la metafase. Y luego dice engrosamiento. ¿Quién se va a engrosar para poder estrangularse? La membrana, ¿no? Porque la membrana aumenta el volumen. Ajá. Y en la profase es que se forma el uso acromático o también uso mitótico C. Marcas. Y tú estás en toda la capacidad, joven, jovencita, jovencito, de resolver las demás preguntas. Resuélvelo. Cualquier duda, jóvenes, le hacen la consulta en la siguiente clase. Vamos a hacer una última hasta que llegue el profesor. La 4. ¿Ya? La 4. Dice, la división celular de una célula epitelial, 2N, da como resultado. Si es epitelial, jóvenes, hará mitosis o meiosis.
Si es epitelial, hará mitosis o meiosis. Mitosis, muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado, jóvenes? Por ahí ya me dijeron... Mitosis, claro, mitosis. Entonces, si una célula 2N con 8 cromosomas hace mitosis, genera dos células idénticas con la misma cantidad de cromosomas. Y obviamente que los cromosomas van a tener dos brazos, ¿no? Los cromosomas se caracterizan por tener dos brazos. Entonces, o sea, dos brazos, o sea, dos cromátides. Entonces, ¿cuál será la respuesta en la 4, niños? La C. Muy bien. Listo, entonces, responden las demás preguntas. Responde. ¿Sí? Y hazlo hoy día, terminando tu clase de la que continúa, hazlo hoy día porque si no, después te vas a olvidar. ¿Dónde encuentras qué cosa, hijita? El documento. Ah, te lo puedo pasar, hija, te lo puedo pasar, no hay problema. Ah, Ruth, gracias. Está en la plataforma, ¿sí? Descarguen ahí, está en la plataforma el PPT y también están las preguntas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Gracias por su atención. Por favor, no falten en la siguiente clase, ¿sí? O prohibido faltar. A no sé que sea, pues, extremo, ¿sí? Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Que tengan un buen fin de semana. Bye, bye. No falten, ¿ah? No falten. Muy bien. Bye, bye.